Durante décadas, la vida amorosa de Brad Pitt ha sido oro de primera plana. 2 matrimonios de alto nivel, innumerables rumores de romance y un sinfín de especulaciones en los tabloides le han convertido en el protagonista por excelencia de Hollywood, tanto en la pantalla como en los asuntos del corazón. Sin embargo, detrás de los titulares, una mujer siempre se ha mantenido al margen. Y ahora, tras años de silencio, Brad ha admitido por fin que fue ella quien dejó la huella más profunda en su corazón. ¿Fue la mujer que los fans siempre sospecharon o un nombre sorprendente de su pasado? Para averiguarlo tenemos que volver sobre su viaje a través de sus primeras aventuras, romances, relámpago y los amores que dieron forma a su vida. Mucho antes de la fama, las alfombras rojas y los flashes de los paparazzi, Brad Pitt no era más que un chico de Missouri. Nacido en Shawnee, Oklahoma, y criado en Springfield, creció en el corazón del Medio Oeste, rodeado de iglesia, partidos de fútbol y obras de teatro escolares. Hollywood era un sueño lejano. Cuando finalmente hizo las maletas y se dirigió al oeste, no era más que otro aspirante al estrellato en una ciudad construida sobre sueños rotos. Para pagar las facturas tuvo que hacer trabajillos, el más famoso sudar la gota gorda en un traje de pollo gigante para El Pollo Loco, mientras recibía clases de interpretación y esperaba su oportunidad. Pero incluso entonces Brad era imposible de ignorar, sorprendentemente guapo, desarmantemente encantador y magnético, de una manera que atraía a la gente hacia él al instante. En 1986, mucho antes de que su rostro fuera conocido en todo el mundo, Brad empezó a salir con la cantante pop británica Sunita, que ya tenía éxitos en E.K. Su romance duró casi 2 años y terminó en 1988, justo antes de que la carrera de Brad despegara. Sunita lo describiría más tarde como guapo, dulce y divertido, un joven cariñoso y afectuoso al que no habían afectado las presiones de Hollywood. Años después, tras verle en Thelma y Louise, confesó arrepentida: «Dios mío, ¿qué he hecho?». Esa sensación de mirar hacia atrás, hacia el que se escapó, se convertiría en un tema recurrente en la historia de Brad. En 1989, durante el rodaje de la película de terror Cutting Class, Brad salió con la coprotagonista Jill Schollin. El romance fue breve, pero supuso la primera vez que su trabajo y su vida amorosa chocaban. Jill había estado comprometida con Keanu Reeves y su relación con Brad causó un pequeño revuelo en los círculos de cotilleo de Hollywood. Se esfumó rápidamente, pero la órbita de Brad ya estaba cambiando su vida amorosa y su carrera raramente volverían a estar separadas. Poco después se le relacionó con la actriz de doblaje E.G. Daily, conocida por sus papeles en el cine y la animación. E.G. lo describió más tarde como de alma profunda e intensa, alguien que no solo tenía belleza sino también ambición. Ella creía que estaba destinado a la grandeza e incluso después de terminar su romance, siguieron siendo amigos. Ese mismo año, el nombre de Brad se vio envuelto en uno de sus primeros escándalos reales en Hollywood. Se rumoreaba que salía con la actriz Robin Givens justo cuando ella se separaba del campeón de los pesos pesados, Mike Tyson. En sus memorias Undisputed Truth, La verdad indiscutible, Tyson afirmó que una vez llegó a casa y se encontró a Brad en un coche con Givens e incluso alegó que los había pillado juntos en la cama. La historia fue explosiva. La estrella emergente de Hollywood, enredada con la esposa del hombre más temido del deporte. Givens negó posteriormente los detalles más escabrosos, afirmando que Tyson sí les vio juntos en un coche, pero que las afirmaciones sobre el dormitorio eran falsas. Quizá nunca se sepa del todo la verdad. Lo que el episodio reveló, sin embargo, fue que las relaciones de Brad Pitt ya no eran solo personales, eran propiedad pública. Entonces llegó Christina Applegate. En 1989, Brad y la estrella de Married with Children llegaron a los MTV Movie Awards como pareja. Pero en un giro sacado de una comedia romántica, Christina dejó a Brad durante el evento por otro hombre. Años más tarde confirmó la historia en Watch What Happens Live, aunque se negó a decir quién era el hombre misterioso. Fue un momento humillante para Brad, pero la historia demuestra que se recuperó muy bien. El romance que siguió fue más serio,
y duró mucho más. A finales de 1989, Brad empezó a salir con la actriz Juliette Lewis, que entonces solo tenía 16 años mientras que él tenía 26. Su relación duró 4 años, una estabilidad poco frecuente en una época en la que la carrera de Brad se aceleraba rápidamente. Protagonizaron juntos las películas Demasiado joven para morir y California, y su química era innegable tanto dentro como fuera de la pantalla. En 1995, Brad declaró a Vanity Fair que la seguía queriendo incluso 2 años después de su ruptura. Juliette, sin embargo, era menos sentimental cuando reflexionaba sobre su pasado. En 2014 declaró a People que estaba cansada de que se la relacionara constantemente con Brad Pitt, recalcando que lo había superado décadas atrás. Para ella, ser recordada más por su novio que por su carrera fue una frustración que nunca desapareció. Pero para Brad, la relación representó una de las primeras veces que experimentó una intimidad genuina en medio de una fama en ascenso. Le mostró lo que podía ser el amor incluso bajo la intensa mirada del público. A principios de los 90, Brad Pitt ya no era un joven actor más. Su papel en Thelma y Louise le había convertido en una sensación, el tipo de éxito que pocos consiguen. Las mujeres se desmayaron ante su breve aparición como un vagabundo encantador, y de repente Brad Pitt era un nombre que todo el mundo conocía. Los romances de sus años previos a la fama pintaban la imagen de un hombre afectuoso, ambicioso y capaz de establecer una conexión real. Pero estaba claro que todo iba a cambiar. Ahora era uno de los hombres más codiciados de Hollywood, y el siguiente capítulo de su vida amorosa se desarrollaría en un escenario mundial. Si todos estos romances dieron forma a un joven actor que estaba aprendiendo quién era, ¿qué mujer le cambiaría para siempre cuando alcanzara la cima de la fama, los años de Gwyneth Paltrow? La respuesta fue Gwyneth Paltrow. En 1995, Brad Pitt conoció a Gwyneth en el plató de Seven, el oscuro thriller de David Fincher. En la pantalla, ella interpretaba a su esposa, y fuera de ella, se convirtió en su pareja en uno de los romances más sonados de Hollywood de la década. Los dos parecían encajar a la perfección. Gwyneth era elegante e inteligente, hija de la actriz Blythe Danner y del director Bruce Paltrow, mientras que Brad era el rompecorazones del Medio Oeste, cuya carrera ascendía como la espuma. Su relación se convirtió rápidamente en la comidilla de Hollywood. En los Globos de Oro de 1996, Brad se refirió abiertamente a Gwyneth como su ángel y el amor de mi vida. Durante su discurso de aceptación, los fans se desmayaron ante sus palabras, convencidos de que se trataba de un amor destinado a durar. Juntos asistieron a alfombras rojas, desfiles de moda y estrenos, convirtiéndose en una de las parejas más glamurosas de la década de 1990. Sus rostros aparecieron en portadas de revistas y su estilo influyó en fans de todo el mundo. Pero su vínculo no era solo superficial. Entre bastidores, su romance era profundamente personal. Gwyneth revelaría más tarde que Brad le propuso matrimonio durante un viaje a Argentina. De pie en un balcón bajo el cielo nocturno, Brad le pidió que se casara con él. Aunque ya habían hablado de ello, el momento fue una sorpresa que la llenó de alegría. Solo tenía 24 años, pero Brad creía que era la elegida. Su compromiso dominó las noticias de los famosos. Los fans especulaban sobre cuándo y dónde se casarían, qué vestiría ella y cómo compaginarían sus carreras en ascenso con la vida matrimonial. Pero en junio de 1997 todo llegó a su fin. Gwyneth rompió el compromiso, admitiendo años después que simplemente no estaba preparada para tal compromiso. Se describió a sí misma como inmadura, diciendo que no estaba preparada para el peso del matrimonio con alguien como Brad Pitt. Su padre, Bruce Paltrow, estaba devastado, ya que adoraba a Brad y lo consideraba un compañero maravilloso para su hija. Para Brad, la ruptura fue desgarradora, pero nunca habló negativamente de Gwyneth. En las entrevistas que concedió años después se mostró respetuoso, y Gwyneth también reflexionó con cariño sobre su tiempo juntos. Describió su relación como un gran amor a primera vista y reconoció que Brad había sido uno de los grandes amores de su vida. En 2022, durante una conversación pública con él,
Los dos se rieron juntos como viejos amigos, demostrando que el dolor que habían sufrido hacía tiempo que se había curado. Su romance, aunque terminó antes del matrimonio, dejó una marca duradera en la vida de Brad Pitt. Le enseñó lo que significa amar profundamente, comprometerse a fondo y perder a alguien que creías que era tu futuro. Fue una lección de pasión y desamor que daría forma al hombre en que se convirtió. Pero cuando Gwyneth se fue, otra historia de amor estaba a punto de definir toda una era de Hollywood. La pareja de oro. Cuando Brad Pitt conoció a Jennifer Aniston, él ya era uno de los rostros más conocidos de Hollywood gracias a Leyendas del Otoño 7 y El Club de la Lucha. Jennifer, por su parte, se había convertido en la novia de América como Rachel Green en Friends. A mediados de los 90, sus caminos se cruzaron por primera vez a través de sus representantes, pero en aquel momento no surgió nada más. Más tarde diría que su primera impresión de Brad fue que era un chico dulce y normal de Missouri. El momento lo cambió todo. En 1998 ambos estaban solteros. Jennifer acababa de terminar su relación con el actor Tate Donovan y el compromiso de Brad con Gwyneth Paltrow había terminado un año antes. Esta vez, cuando sus representantes les citaron, saltaron chispas. Jennifer contaría más tarde a Diane Sawyer que su primera cita fue fácil y divertida, una conexión que parecía natural y no forzada. Rápidamente los medios de comunicación se dieron cuenta. En septiembre de 1999, debutaron como pareja en la alfombra roja de los premios Emmy. Brad lució unas elegantes gafas de sol plateadas y Jennifer brilló con un reluciente vestido. Los fans se volvieron locos. No se trataba solo de un romance de Hollywood. Fue el romance de Hollywood, la bella y aterrizada estrella de televisión y el ídolo dorado del cine juntos parecían predestinados. En noviembre, en un concierto de Sting en Nueva York, anunciaron su compromiso. Jennifer lució un deslumbrante anillo de diamantes y platino diseñado por Silvia Damiani, y se supo que Brad había pasado 7 meses perfeccionando el diseño. Su boda, celebrada el 29 de julio de 2000, les consagró como la pareja de oro. Celebrada en Malibú, fue tan fastuosa como romántica, con 200 invitados, un coro de gospel, fuegos artificiales y casi 50.000 flores. El padre de Jennifer, John Aniston, la acompañó orgulloso al altar, y después comentó a los periodistas lo guapa que estaba su hija. Algunas estimaciones sitúan el coste del evento cerca del $1.000.000, lo que la convierte en una de las bodas más extravagantes de Hollywood de la época. En los años siguientes, Brad y Jen encarnaron la idea de la perfección hollywoodiense. En las alfombras rojas eran inseparables, a menudo cogidos de la mano y riendo juntos. En 2001, Brad incluso hizo una memorable aparición como invitado en Friends, interpretando a un personaje que despreciaba a Rachel Green, el personaje de Jennifer. El metahumor hizo las delicias de los fans y el episodio se convirtió en uno de los más icónicos de la serie. Juntos, lanzaron una productora, Plan B Entertainment, junto al productor Brad Gray. Más tarde se convertiría en una poderosa productora de películas como Infiltrados y 12 años de esclavitud. En aquel momento, sin embargo, la aventura fue vista como un ejemplo más de su poder como pareja. Pero bajo el exterior perfecto, se estaban formando grietas. En 2003, Jennifer concedió una entrevista a la revista WB Magazine, en la que dudaba si llamar a Brad el amor de mi vida. Admitió que no estaba segura de la frase, aunque lo llamó un gran amor, y dijo que tenían algo especial. Para los fans fue una confesión sorprendente. Los rumores sobre la relación entre Brad y Angelina Jolie comenzaron en el plató de Mr. y la Sra. Smith, y pronto la historia empezó a cambiar. En enero de 2005, Brad y Jennifer anunciaron su separación tras casi 5 años de matrimonio. En un comunicado conjunto, pidieron privacidad y negaron que su ruptura fuera fruto de las especulaciones de los tabloides, pero la prensa se negó a dejarles marchar. En marzo, Jennifer solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables. El divorcio finalizó en octubre. La entrevista de Jennifer con Vanity Fair ese mismo año fue cruda y emotiva. Admitió que la ruptura la había dejado destrozada, obligándola a sentirlo todo de la forma más dura posible.
Describió el dolor, la tristeza y la frustración de verse reducida a un triángulo sensacionalista. Apenas unas semanas después de la separación, salieron a la luz fotos de Brad y Angelina en Kenia con los hijos de ella, y Jennifer admitió que verlas era doloroso. Sin embargo, incluso en su dolor se negó a vilipendiar a Brad, insistiendo en que ella no se definía por su ruptura o la narrativa que la prensa le impuso. Durante años, los fans no podían olvidar la idea de Brad y Jennifer juntos. Su matrimonio había simbolizado una época dorada de la cultura del famoseo hollywoodiense, en la que dos estrellas entrañables se unían y parecían intocables. Su divorcio hizo añicos esa ilusión, dejando a millones de fans con el corazón roto junto a ellas. Si Jennifer Aniston representaba el cuento de hadas de Hollywood, Angelina Jolie pronto representaría su tormenta de fuego, pasión, caos, y un romance que ardió con más fuerza hasta que se apagó. En 2003, Brad Pitt firmó para protagonizar junto a Angelina Jolie, Mr. y la señora Smith. Aún estaba casado con Jennifer Aniston, pero los rumores de química en el rodaje comenzaron casi de inmediato. La película sobre dos asesinos casados que descubren que han sido contratados para matarse el uno al otro requería que Brad y Angelina compartieran largas horas de acrobacias, intimidad y secuencias de acción de alto octanaje. Su química era innegable, y los rumores se hicieron más fuertes. Angelina insistiría más tarde en que no se enamoraron inmediatamente, sino que descubrieron una conexión durante el rodaje. Describió cómo encontraron la alegría de trabajar juntos, de reírse y de convertirse en un verdadero equipo. Para ella, el punto de inflexión llegó cuando se dio cuenta de que estaba deseando ir a trabajar cada día simplemente porque Brad estaba allí. Al final del rodaje, ambos admitieron que sentían algo que iba más allá de la amistad. En enero de 2005, Brad y Jennifer anunciaron su separación. En verano, Angelina fue fotografiada con Brad y sus hijos en Kenia, lo que desató un frenesí mediático. En 2006, Angelina estaba embarazada de Brad, y en mayo dio a luz a su hija Shiloh. Poco después, Brad adoptó formalmente a los dos hijos de Angelina, Maddox y Zahara, que adoptaron el apellido Jolie Pitt. En 2007 tuvieron otro hijo, Pax, y en 2008 Angelina dio a luz a los gemelos Knox y Vivian. De repente Brad, que antes se había mostrado reacio a la paternidad, era el patriarca de una familia de 6 hijos. La pareja se convirtió en un fenómeno mundial apodado Brangelina por la prensa. No eran solo actores, sino figuras humanitarias que viajaban a campos de refugiados, adoptaban internacionalmente y hablaban de temas globales. Su presencia dominaba las revistas, la televisión y la cobertura en línea. Cada movimiento que hacían era observado y analizado desde las alfombras rojas hasta las vacaciones familiares. En 2014 Brad y Angelina se casaron en su Chateau Miraval. La ceremonia fue íntima con sus hijos como protagonistas. El vestido de Angelina estaba bordado con los dibujos de sus hijos y los votos fueron escritos con la ayuda de los niños. Por un momento, pareció que el cuento de hadas había encontrado su segundo capítulo, pero empezaron a aparecer grietas. En 2015, la pareja protagonizó junto a By the Sea una película dirigida por Angelina sobre un matrimonio con problemas. Muchos lo vieron después como un inquietante presagio de su propia relación. En septiembre de 2016, todo se vino abajo. Angelina solicitó el divorcio alegando la salud de la familia. Rápidamente surgieron informes sobre un altercado en un avión privado con acusaciones de que Brad se había vuelto físico con uno de los niños. Brad negó haber hecho daño a ninguno de sus hijos, y tanto el FBI como los servicios de protección de menores cerraron sus investigaciones sin presentar cargos. El divorcio, sin embargo, fue brutal y se prolongó durante un año. Las batallas mortales se prolongaron hasta 2024, con disputas financieras y el destino de Chateau Miraval en el centro. La relación que antaño había cautivado al mundo se había convertido en una de las separaciones más amargas de Hollywood. Para Brad, los años de Jolie fueron transformadores. Había formado una familia, vivido el caos de criar a 6 hijos bajo un escrutinio constante
y visto cómo su vida privada se convertía en un arma de formas que pocos podían imaginar. Para Angelina fue un capítulo de pasión y dolor que terminó con su promesa de anteponer los hijos a todo lo demás. La historia de Brad y Angelina no fue solo un romance. Fue un fenómeno cultural que cambió la forma en que los medios de comunicación cubrían las parejas de famosos. Representó tanto el apogeo de la pasión como las profundidades de la caída, mostrando cómo el amor bajo los focos puede derrumbarse por su propio peso. Después de que dos de las historias de amor más famosas de la historia de Hollywood se saldaran con un desengaño amoroso, ¿podría Brad Pitt encontrar algún día la estabilidad o estaba destinado a seguir persiguiendo el amor en el ojo público? Caras nuevas, pero sombras viejas. Tras el caos de su separación de Angelina Jolie, Brad Pitt desapareció de la escena de las citas durante un tiempo. El divorcio, las batallas por la custodia de los hijos y las consecuencias públicas le mantuvieron en guardia. Por primera vez en años, Brad se apartó de los focos y se centró en sus hijos y su trabajo, pero el mundo nunca dejó de observarlo. Cada vez que se le veía con alguien nuevo, comenzaban de nuevo los murmullos. En 2018, los rumores relacionaron a Brad con la profesora y arquitecta del MIT, Neri Oxman. Oxman, reconocida en los campos del diseño y la tecnología, representaba algo muy diferente a las parejas anteriores de Brad. Era intelectual respetada en los círculos académicos y consumada por derecho propio. Las especulaciones comenzaron después de que se viera a Brad visitándola en el MIT, y los conocedores sugirieron que se sentía inspirado por su brillantez. Algunos afirmaron que la admiraba como amiga. Otros sugirieron más. La propia Oxman negó que mantuvieran una relación romántica, aunque lo elogió como alguien que aún conservaba el aura atemporal del cine clásico. La relación, si la hubo, terminó discretamente, pero demostró que Brad se sentía atraído por mujeres fuera de la órbita típica de Hollywood. En 2020, su nombre se relacionó con la modelo Nicole Poturalski. La modelo alemana décadas más joven que Brad fue vista con él en Francia en Château Miraval, la misma finca de la que aún es copropietario con Angelina Jolie. Su relación parecía casual, y los informes la describen más como una aventura que como un romance comprometido. Las fuentes insistieron en que disfrutaban de la compañía del otro, pero que nunca estuvieron juntos de verdad. En octubre, solo unos meses después de que comenzaran los rumores, todo había terminado. Más tarde, en 2022, después de que la modelo Emily Ratajkowski se separara de su marido, fue vista pasando tiempo con Brad. Los informes describían sus encuentros como casuales y divertidos, más de compañía que de compromiso. Los amigos insinuaron atracción e intereses mutuos, incluido el arte, pero ni Brad ni Emily impulsaron la relación. En pocas semanas los susurros se desvanecieron y la relación se disolvió antes de que pudiera convertirse en algo más. Entonces llegó Inés de Ramón, la diseñadora de joyas que se había separado recientemente del actor Paul Wesley, entró en la vida de Brad sin hacer ruido. A finales de 2022, los dos fueron vistos juntos en un concierto de Bono y fuentes internas confirmaron que llevaban saliendo unos meses. A diferencia de sus otras relaciones rumoreadas, esta se hizo más estable con el tiempo. Celebraron juntos su 59 cumpleaños en diciembre de 2022, compartiendo una cena con amigos en un restaurante italiano de Hollywood. Los informes los describen como coquetos cómodos y genuinamente felices en compañía del otro. En febrero de 2024, Inés se había mudado a la casa de Brad en Los Ángeles. Fuentes cercanas a la pareja revelaron que su relación se había vuelto seria, más estable que todo lo que Brad había experimentado desde su matrimonio con Angelina. En septiembre de 2024, debutaron en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, caminando de la mano. Para los fans fue una imagen impactante. Brad Pitt, asociado durante tanto tiempo al desamor y a los matrimonios fallidos, sonreía junto a alguien que parecía traerle la paz. Sin embargo, incluso cuando daba un paso adelante con un nuevo amor, la sombra de su pasado permanecía. Durante años, Brad había estado vinculado a Jennifer Aniston en el imaginario público, y cada nueva relación que iniciaba era inevitablemente comparada con la anterior. No importaba con cuántas mujeres saliera, no importaba lo serio que fuera, el vínculo siempre volvía a la pregunta:
¿Había superado Brad de verdad lo de Jennifer? Si los años con Angelina trajeron pasión y agitación, y los años siguientes, romances fugaces, ¿por qué Jennifer Aniston sigue siendo el único nombre que los fans y el propio Brad nunca pueden dejar ir? El amor que nunca se desvaneció. En 2007, solo 2 años después de su divorcio, Brad habló con V Magazine y reveló algo que pocos esperaban. Jen y yo seguimos manteniendo una profunda amistad, dijo, y tenemos mucha vida juntos que no se ha borrado de ninguna manera. Fue una admisión de que a pesar de todo su vínculo, no se había roto por completo. Para Jennifer el dolor del divorcio había sido real, pero incluso ella había declarado a Vanity Fair en 2006 que seguía queriendo a Brad y que siempre lo haría. El tiempo pasó, y la narrativa en torno a ellos cambió. En 2017, Brad se había separado de Angelina Jolie, y de repente el nombre de Jennifer volvió a estar ligado al suyo. Los fans murmuraban sobre la reconciliación, los tabloides especulaban sin cesar y la posibilidad de un reencuentro se convirtió en una obsesión cultural. La verdad, sin embargo, tenía más matices. En febrero de 2019, Brad asistió a la fiesta del 50 cumpleaños de Jennifer. Fue un momento privado, pero el hecho de que estuviera allí acaparó titulares en todo el mundo. Para los fans era la prueba de que su conexión había perdurado. En enero de 2020, ambos compartieron un cálido abrazo en el backstage de los Screen Actors Guild Awards, donde Jennifer acababa de ganar para Brad, que también había ganado esa noche, la cogió de la mano y sonrió mientras se alejaba. Las fotos se hicieron virales al instante, y los fans analizaron cada gesto, cada mirada, convencidos de que revelaban un afecto persistente. Ese mismo año, los dos volvieron a reunirse para una lectura virtual de Fast Times at Richmond High, un acto benéfico con un reparto repleto de estrellas. Brad y Jennifer interpretaron a personajes que coqueteaban e intercambiaban frases sugerentes, y su química natural hizo que el momento fuera inolvidable. Los fans se desmayaron convencidos de que las chispas nunca habían muerto. Más tarde Jennifer habló de ello con tranquilidad, diciendo que eran amigos, que fue divertido y que no hubo ninguna incomodidad. Sin embargo, para los espectadores, el jugueteo entre ellos era innegable. Aunque ambos insistían en que eran simplemente amigos, la sensación de asuntos pendientes persistía. Jennifer en las entrevistas siguió hablando amablemente de Brad, describiéndolo como alguien a quien siempre querría. En 2006, solo un año después de su divorcio, ya había dicho, «Amo a Brad. Le quiero de verdad. Le querré el resto de mi vida». Esas palabras tenían peso y aún resuenan años después. Para Brad, los años con Jennifer habían representado un tipo de estabilidad que ninguna de sus relaciones posteriores pudo replicar. Su matrimonio se había derrumbado bajo la presión de la fama y la seducción de una nueva pasión, pero en retrospectiva, había sido una de las pocas veces en que su vida personal se sintió arraigada. Cuando años más tarde hablaba de Jennifer como de una verdadera amiga, estaba claro que valoraba su presencia no solo como expareja, sino como alguien que le había formado. Para el público su historia sigue siendo uno de los mayores «y sí» de Hollywood. La pareja de oro separada por las circunstancias para siempre. Los fans aún discuten sobre si deberían haberse dado otra oportunidad, si deberían haber luchado más para seguir juntos. Y ahora con Brad, admitiendo en los últimos años que Jennifer Aniston fue el amor que nunca se desvaneció, la historia ha cerrado el círculo. No se trata de si volverán a unirse sentimentalmente. A estas alturas, ambos han construido vidas separadas, han encontrado otros amores y han capeado las tormentas de la fama. Pero al confesar que ella era la elegida, Brad ha reconocido lo que millones de fans creían desde el principio: que Jennifer Aniston era, y quizás siempre será, el amor de su vida. El hombre detrás de las confesiones. A pesar de todos los titulares sobre los romances de Brad Pitt, lo cierto es que el hombre ha cambiado profundamente a lo largo de los años. Detrás de las alfombras rojas y las fotos de los tabloides, Brad ha soportado luchas que le obligaron a era. Tras su ruptura con Angelina Jolie, se sinceró sobre sus problemas con el alcohol y el trabajo que hizo en terapia.
Admitió que tenía que enfrentarse directamente a sus defectos, reconociendo cómo sus elecciones habían afectado no solo a sus relaciones, sino también a sus hijos. La sobriedad le dio claridad, y la terapia le dio las herramientas para hablar por fin del amor sin esconderse tras el encanto o la negación. Lo que hace que su reciente confesión sea tan sorprendente no es solo que haya nombrado a Jennifer Aniston como el amor de su vida, sino que lo haya hecho tras décadas de crecimiento. No era la declaración impulsiva de un joven actor, sino la reflexión mesurada de un hombre que había vivido perdido y aprendido. Ese reconocimiento llevaba el peso de la honestidad y la madurez, demostrando que a veces hacen falta años, incluso décadas, para comprender la profundidad de una conexión. El viaje de Brad demuestra que el amor verdadero, incluso cuando termina, puede seguir siendo la historia que define toda una vida. Durante décadas, el nombre de Brad Pitt ha estado escrito en los titulares no solo por sus películas, sino por las mujeres que compartieron su vida. Desde los romances despreocupados de su juventud al brillo de la alfombra roja con Gwyneth Paltrow, desde la boda de cuento de hadas con Jennifer Aniston, a la ardiente pasión y el eventual colapso de su matrimonio con Angelina Jolie, su historia ha sido tan compleja y dramática como cualquier película que haya rodado. A través de todo ello, hubo caras nuevas, breves conexiones y fugaces momentos de felicidad, pero un vínculo ha seguido cautivando la imaginación de los fans, y como Brad ha admitido finalmente, también su propio corazón. Jennifer Aniston fue algo más que un capítulo de su vida. Ella fue el amor que le dio forma el que sigue teniendo cerca después de que todo lo demás se haya desvanecido. Puede que su relación nunca vuelva a ser lo que era, pero el respeto, la calidez y el afecto que siguen, demostrándose mutuamente, dice mucho de la profundidad de su conexión. ¿Crees que Jennifer Aniston fue siempre el gran amor de Brad Pitt? Comparte tu opinión a continuación. Y no olvides darle a me gusta a este vídeo, suscribirte y unirte a nosotros para conocer más historias inolvidables de la historia de Hollywood.